Hola y bienvenidos a Histo Racing. Este capítulo de hoy es un tanto especial y se divide en dos partes. En la primera os voy a hablar sobre una historia de esas que nos gustan en Histo Racing. Una historia de amistad, una historia de caballerosidad, una historia de respeto y admiración. Y después, este capítulo va a ser un off-topic. Sí, y es que debido a que, sigo en el hospital con mi padre, pues no puedo o no tengo mucho tiempo para grabar. Así que, aprovechando un viaje que tuve que hacer a un sitio, pues aproveché el viaje en el coche pues para hacer una especie de off-topic. Y es que o aprovecho estos momentos para grabar, o quizás no pueda grabar y no os quería dejar sin vuestro dosis de Histo Racing. Así que este capítulo es un tanto especial, dividido en dos. Así que, si te interesa conocer un poco sobre esta historia y después conocer un poco sobre este pequeño podcaster, quédate porque arrancamos. Bienvenido a Histo Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! El capítulo de hoy va dedicado a la figura de Peter Collins. Sin duda, uno de los pilotos más generosos que ha conocido el automovilismo mundial. Hoy voy a recordar y a encumbrecer la figura de este genial piloto inglés que, como siempre sucede en estos casos, se nos fue demasiado pronto y se nos fue debiéndole la vida una. Sin duda, este mundo sería mejor si hubiese muchos más Peter Collins. Así que el Histo Racing de hoy, quizás el último del año 2018, va dedicado a la figura del genial piloto británico. La tragedia de las 24 horas de Le Mans del año 1955, que en este Histo Racing os narramos en un capítulo especial, que si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo escuchéis, provocó el abandono en competición de las increíbles flechas de plata. Estas flechas de plata tendrán un capítulo especial que ya tengo acordado con el gran Alejandro Fernández del podcast Stop and Go. Como sabéis, o como muchos sabéis, o si no, pues Mercedes abandonó la competición, toda clase de competición, y no volvió oficialmente hasta muchas décadas después. Ese mismo año, un accidente costó la vida al gran Alberto Ascari y hizo el detonante para que Lancia hiciera lo mismo, dejara
la competición de Fórmula 1. Si bien Lancia posteriormente se dedicó al mundo de los rallies, donde también lamentablemente tuvo sus tragedias, pero eso ya será otro Histo Racing. Pues sin Mercedes, que era el equipo con el que había estado corriendo el increíble Juan Manuel Fangio, sin Lancia, pues el gran piloto argentino, quizás uno de los mejores que ha dado la historia, pues decidió poner fin a su carrera al término de esta temporada, de la temporada 1955. El accidente de Le Mans, en el que se libró por poco, también tuvo que ver supongo que tendría que ver, ¿no? Pero bueno, Argentina tampoco es que sea en aquella época un país tranquilo. Argentina nunca ha sido realmente un país tranquilo. En el año 55 vive la revolución de la Libertadora, que derroca al gobierno del general Perón, y hay una convulsa situación política que quizás le aliente a continuar un poquito más en la Fórmula 1 y vivir unos cuantos meses más fuera de su país, de su amada Argentina. Y sí, el campeón del mundo, el genial Juan Manuel Fangio, elegiría la casa Ferrari como su nueva escudería. Ferrari había adquirido todo el material deportivo de Lancia, los monoplazas, y bueno, pues absorbió realmente todo el equipo Lancia. Lancia había diseñado un coche revolucionario, un coche genial que tendrá su propio Histo Racing. Para mí, quizás es uno de los coches más bonitos de esa época de los 50. El increíble Lancia D50, que a partir de 1956 se llamaría Lancia Ferrari D50. Antes, primo noi, avevamo tutto qua dentro, tutto l'equipo del piloto qua dentro. Guardate, in questa cappellera di donna si stava tutto, gli occhiali, i guanti di pelle, la maglietta e il casco, tutto qua. Il casco, la maglietta, i guanti e gli occhiali. Visto? Questa è la Ferrari 2005 8 cilindri a V derivato dalla Lancia. Con questa macchina Fangio conquistò il suo quarto campionato mondiale nel 1956. Un modello con molte novità tecniche. Motore portante, anche se ancora anteriore, serbatoi laterali, cambio molto vicino allo sterzo, ottima posizione di guida. In quell'anno, il 56, tra corse di Formula 1 e Sport, disputò 15 gare. Ne vinse 6 e fu secondo in altre 4. Quando una macchina va bene, ogni suo strumento si accorda in una sola armonia. El rumore diventa música y el piloto es como un director de orquesta. Este año, los coches del Commendatore volverían a ser los favoritos a ganar el título. Sí, había nuevos equipos, sobre todo los británicos Vanwall y BRM, pero la armada Ferrari era incontestable. Teníamos a Eugenio Castellotti, Peter Collins, Luigi Musso, Juan Luis Fangio y, como no, el protagonista de nuestro último Histo Racing, el genial y único Alfonso de Portago, el Marqués de Portago. Por su lado, Stirling Moss, el piloto compañero de Juan Manuel Fangio en Mercedes, regresaba a otra
mítica escudería, a Maserati, otra de las favoritas para hacerse con el campeonato y quizás la máxima rival de Ferrari, por eso de ser las dos italianas. Así que este año 56 prometía un duelo entre los antiguos compañeros de Mercedes, esta vez en dos escuderías italianas. La prueba inaugural del campeonato volvía a ser el Gran Premio de Argentina, el 22 de enero, que se disputaría en el Autódromo Óscar Alfredo Gálvez, en la ciudad de Buenos Aires. El principal objetivo de esta prueba para Ferrari era testar todo el material que había adquirido al absorber el equipo de competición de Lancia. Así que Ferrari dispuso sobre el trazado argentino de 5 maravillosos monoplazas, todos ellos con especificaciones totalmente distintas. Como digo, lo que querían era testar y valorar todo lo que habían adquirido a Lancia. Teníamos el Super Squalo con motor Lancia V8, dos Lancias con motor modificado y eje trasero Ferrari para Fangio y Luigi Musso, un Super Squalo con el motor Ferrari de 4 cilindros para Peter Collins, o incluso un Lancia original para Eugenio Castellotti. Lo único que le interesaba al Commendatore era saber qué tenía entre manos para ese año y lo quería testar en la pista argentina en esta primera prueba inaugural. Ya en carrera, el Maserati toma la cabeza, al tiempo que sorprendentemente los favoritos Moss, Fangio marchaban quinto y sexto respectivamente. Pero ya en la 10ª vuelta, ambos se sitúan en segundo y tercer puesto en pos del líder de la prueba, el Maserati de Menditewi. En ese momento, el Ferrari de Fangio, el Lancia Ferrari, empieza a sufrir problemas con la bomba de gasolina, que terminaron por obligarle a parar en boxes. El Lancia Ferrari de Castellotti era el tercero y el de Musso cuarto, pero fue este último al que se le indicó detenerse en la vuelta 21 para ceder su coche al gran Juan Manuel Fangio. Como os conté en el pasado Histo Racing, en el del Marqués de Portago, se podía hacer esto antes. Luego los puntos se dividían entre ambos pilotos. Así que Ferrari llamó a Luigi Musso para que cediera el coche a Juan Manuel Fangio, estimando que sería más conveniente que Fangio continuase con un monoplaza de las mismas especificaciones de las que había pilotado en las primeras vueltas. Poco después, el Maserati de Menditewi se sale del circuito en una de las curvas más rápidas del trazado, dejando en la primera posición a Stirling Moss. Un nuevo abandono, esta vez de Castellotti, sitúa a Fangio en segundo lugar, a casi un minuto del Maserati, que para desgracia del inglés despedía un humo muy sospechoso. Moss continuaba en pista vuelta tras vuelta y la diferencia se recortaba de 3 a 4 segundos por vuelta. El inexorable relevo en la cabeza se produce en la vuelta número 67 y en la número 82 el abandono de Moss por la rotura de una de las válvulas de su Maserati convierten a Juan Manuel Fangio en ganador de la prueba de su país, en la primera prueba de este mundial del año 56, aunque como es debido a que le dejó el coche Luigi Musso, pues realmente los puntos se reparten entre Luigi Musso y Juan Manuel Fangio, pero Juan Manuel Fangio fue el ganador de esta primera carrera, convirtiéndose en el
primer piloto de Ferrari que consiguió la victoria nada más llegar al equipo Ferrari. En la historia de Ferrari, esto de que un piloto sea ganador del primer gran premio que corre con ellos ha sucedido 4 veces más. La primera, como os cuento, está con Juan Manuel Fangio. La segunda, tenemos que remontarnos al año 1971 con el increíble Mario Andretti. Después, Nigel Mansell fue el encargado de hacer lo propio. En el año 2007, un tal Kimi Räikkönen hizo lo suyo al llegar a la escudería Ferrari. Y el último que lo logró fue Fernando Alonso en el año 2010, ganando el Gran Premio de Bahrein, prueba inaugural del campeonato del año 2010. Para que veáis que esto no es algo que se vea todos los días. Bueno, seguimos en 1956. Tan solo 4 meses después de la primera carrera, se correría la segunda carrera, el Gran Premio de Mónaco. El increíble Gran Premio de Mónaco, el trazado maravilloso de Montecarlo. Segunda prueba puntuable para la clasificación del Mundial de Pilotos. Ferrari se había decantado por dar continuidad al Lancia Ferrari con motor V8 801. Fangio marcaría la pole en el Gran Premio de Mónaco, aunque haría una salida malísima, iría toda la carrera remontando. Al contrario que Moss, que se hacía fuerte en la primera posición de la carrera. Hacia la mitad de la prueba, un coche hace un trompo delante del coche de Juan Manuel Fangio y al tratar de esquivarlo, golpea los fardos de paja que delimitan el trazado y daña el coche. Esta vez le tocará al maravilloso Peter Collins entrar en boxes para ceder el coche a Juan Manuel Fangio, mientras el D50 accidentado es reparado y servirá a Castellotti para terminar la carrera al dejarle tirado su Lancia Ferrari D50. A base de marcar vueltas rápidas tras vueltas rápidas de forma consecutiva, Fangio consigue ascender hasta la segunda posición. Pero el ganador de la carrera será el increíble Stirling Moss y su Maserati. Tras el Gran Premio de Mónaco llega el maravilloso, el fastuoso Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa, el largo, el de 14 kilómetros. Rapidísimo circuito de Spa de la época, por las carreteras que circundan hoy el gran circuito de Spa, como sabéis, mi circuito favorito. La lluvia había dejado el asfalto mojado antes del comienzo de la carrera. Y de nuevo, en la salida se situaba en la cabeza el británico Stirling Moss. Sin embargo, en la quinta vuelta, tras unos primeros momentos de tanteo, Fangio atacaba el liderazgo y le sobrepasa. Moss luchaba por reducir la diferencia con el Ferrari cuando, cruzando Auguste, rompe el eje trasero y pierde una rueda. Consigue aparcarlo al borde de la pista y sin perder un segundo corre en dirección hacia los boxes. Allí tomará el monoplaza de Cesare Perdisa y regresará en la 8ª posición. Aún en la vuelta 24, Fangio se detiene en boxes con problemas irreconciliables con la transmisión de su Lancia Ferrari D50 y ya no volverá a la competición. Peter Collins pasaba a ocupar ahora la primera plaza en carrera, seguido del Ferrari del piloto local Paul Frey, que en una emocionante lucha para el público conseguiría arrebatar ese puesto a Jan Vira. En realidad, el Maserati de Vira estaba con problemas y se le paraba a pocas vueltas del final. Por detrás, Stirling Moss hacía la vuelta rápida en carrera y se iba desdoblando
de Peter Collins para entrar en tercera posición en la misma vuelta que este. Así que tenemos a Peter Collins como ganador de esta tercera prueba del Mundial de 1956. En Reims se iba a celebrar el Gran Premio de Francia, cuarta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de 1956. El genial Mike Houghton, amigo íntimo de Peter Collins, se presentaba con el equipo Vanwall, después de haber disputado el Gran Premio de Mónaco con BRM. Ausente el BRM del Gran Premio de Francia. Junto a él, y como detalle de consideración, uno de los 3 asientos de Vanwall lo iba a usar una persona fundamental para entender la Fórmula 1. Un personaje que ya tuvo su Histo Racing, ahora hace justamente un año. Y este no es otro que el increíble, que el legendario Sir Colin Chapman, el genio de la Fórmula 1, que sufrió sin embargo un accidente contra un bloque de cemento al quedarse sin frenos en los entrenamientos y no sería finalmente, no podría salir finalmente a la carrera. Pero que sepáis que en este Gran Premio de Francia de 1956, Colin Chapman pilotó un Vanwall. El comienzo de la carrera está marcado, como siempre, por la lucha entre el Lancia Ferrari de Fangio y el Maserati, pero esta vez de Harry Schell. Pero a ambos les pasará factura esta pelea. Schell abandonaría en la vuelta 5 y Fangio, con problemas, se verá relegado finalmente a la cuarta plaza por detrás de Peter Collins, Castellotti y Vira. Quinto, éramos de nuevo padeciendo problemas crónicos de transmisión en el Maserati que le obligaron a terminar con el coche de Perdisa, que fue el encargado de cederle el coche esta vez a Stirling Moss. Collins así ganaba la carrera más rápida desde la guerra al alcanzar los 196 kilómetros de media. Con este triunfo, el segundo consecutivo, se colocaba también al frente del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Un campeonato que estaba muy disputado. Y llegamos a la quinta prueba del año 1956, al Gran Premio de Gran Bretaña, que ya os hablamos en el capítulo pasado de Histo Racing dedicado a la figura de el Marqués de Portalgo. Los equipos británicos no podían faltar a esta cita en su casa, y a los mencionados BRM y Vanwall se les unen Cooper Climas y Konau. En la salida, un motivadísimo Mike Houghton toma la cabeza y Fangio pierde posiciones al esquivar un coche que había hecho un trompo en las primeras vueltas. El argentino no le quedan muchas balas para seguir peleando por el campeonato y comienza su remontada. En la vuelta 24 abandona Mike Houghton porque la transmisión de su BRM dijo que no quería seguir participando del Gran Premio de Gran Bretaña celebrado en Silverstone. Es ahora Stirling Moss el que comanda la carrera y a su zaga está Juan Manuel Fangio. Maserati y Ferrari a cara de perro en territorio británico. El británico, Stirling Moss, a diferencia del año anterior, no contaba con Fangio para escoltarle. Y Fangio no dudó en rebasarlo y lo hizo. El Maserati de Moss tampoco tenía su día y había empezado a perder rendimiento para detenerse a pocas vueltas del final. Con esto, Juan Manuel Fangio alcanzaba su primera y única victoria en su carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, que siempre le fue un poco esquivo. Y conservaba las opciones de triunfo a tan solo 2 pruebas del final del campeonato. Fangio y Collins, los dos máximos aspirantes al título a estas alturas del campeonato, habían obtenido respectivamente el primero y segundo mejor tiempo
del Gran Premio de Alemania, disputado en el increíble Nürburgring. En las primeras vueltas de la carrera se mantuvo el marcaje de Peter Collins, pero terminó cediendo terreno y parando en boxes para solucionar unos problemas. Una vez allí, se le obligó a parar a su compañero Alfonso de Portago, al que pues tuvo que ceder el coche para que Collins volviera a la carga, pero lamentablemente pocas vueltas después sufre un accidente y abandona definitivamente. Stirling Moss se conformó con ser el segundo ante la imposibilidad de inquietar al increíble Juan Manuel Fangio. Fangio circulaba hacia la victoria en Nürburgring, alentado por el público alemán, que no olvidaba que le había dado los campeonatos del mundo del 54 y el 55 para Mercedes. Y llegamos al último Gran Premio, al Gran Premio de Europa, celebrado en el Autódromo Nacional di Monza. El circuito que ya tuvo su propio Histo Racing, uno de los Histo Racing que recuerdo con más cariño de este año 2018. Italia, la tierra de los Maserati, de los Ferrari, de los Lancia, de los Alfa Romeo. Maserati y Ferrari se disputaban el campeonato a cara de perro. Tanto Fangio para Ferrari, Peter Collins para Ferrari y Stirling Moss para Maserati vienen a Monza con posibilidades reales de hacerse con el título de campeón del mundo de Fórmula 1. Pero a pesar de que los dos Ferraris juegan con ventaja, 2 contra 1, parece que en el seno del equipo no se den las mejores condiciones para estar confiados. Durante todo el año, Fangio no estuvo a gusto con la escudería y su disgusto había ido en aumento. Exigió un mecánico exclusivo para este Gran Premio. La situación de carrera se vio enrarecida por la excesiva degradación de los neumáticos de los Lancia Ferrari en las peculiares curvas peraltadas del mágico y maravilloso trazado de Monza. El trazado, el original, el increíble, con los peraltes, con los banquets, como os conté en el Histo Racing dedicado a este circuito. 10 kilómetros de pura velocidad. Como os he contado, los neumáticos tenían serios problemas con las curvas peraltadas. Sin embargo, tanto Eugenio Castellotti como Luigi Musso montan los neumáticos más blandos para intentar la victoria del Gran Premio de Italia. Recordar que estos pilotos son los grandes pilotos italianos que quedaban de esta época. Tanto Fangio como Castellotti marcaban los mejores tiempos en la clasificación, pero en carrera los dos Ferraris con los compuestos más blandos se adelantaban en la salida a todos los vehículos. Pero claro, el neumático blando significa mucha más degradación y tienen que detenerse para sustituir la goma en la quinta vuelta de las 22 que constaba la carrera del Gran Premio de Europa en el maravilloso Autódromo Nacional di Monza. La carrera quedaba comandada por un cuarteto compuesto por Stirling Moss, Fangio, Schill y Peter Collins. A pocas vueltas del final, Fangio rompe la barra de la dirección de su Ferrari Lancia D50. El equipo requiere a Luigi Musso para hacerle el cambio de montura, pero Luigi Musso hace oídos sordos. Él quiere ganar el Gran Premio de su país. Va en segunda posición e intenta alcanzar el Maserati
de Stilly Moss. Al genial piloto argentino, Juan Manuel Fangio, tan solo le queda contemplar el desenlace desde los boxes, una vista privilegiada del circuito de Monza y de su fantástico y maravilloso trazado. Parar a Portago hubiera sido inútil, perdía ya 4 vueltas. En tercera posición circulaba el genial Peter Collins, y esta tercera posición le daba el título del mundo, virtual campeón del mundo de Fórmula 1 de 1956. Pero los grandes campeones, las grandes personas, lo son dentro y fuera de los circuitos. Juan Manuel Fangio se ganó siempre el respeto y admiración de cuantos compartieron box con él, de cuantos corrieron a su lado y frente a él. Un respeto que muy pocos pilotos tienen, una admiración que pocos pilotos han conseguido nunca en la historia de la Fórmula 1. Y a veces es tiempo de recoger todos esos frutos que siembras. Peter Collins aún haría su última parada para cambiar neumáticos, y cuando entró en el boxes vio a su ídolo, a su maestro, allí en los boxes, contemplando la carrera. Sin dudarlo, y sin que nadie del equipo le dijera absolutamente nada, se dirigió al argentino y le dijo: siga usted, maestro. Yo soy joven y tendré tiempo de pelear por otros campeonatos. Así, de una manera tan sencilla, sin más, le dio el campeonato del mundo de Fórmula 1. Este gesto dice mucho más de la persona de lo que pueda representar ser campeón del mundo de Fórmula 1. Nunca en la historia se ha repetido un gesto así. Posiblemente nunca en la historia veremos algo siquiera similar. La grandeza de las personas, la grandeza del deporte, no solo se mide en la pista, sino fuera de ella. Y creerme que lo que hizo Peter Collins pasó a los anales de la historia. El maestro salió de nuevo a la pista, en tercera posición, por detrás de Moss y Musso. Pero Musso debió retirarse poco después. El karma, ya que a él le habían dicho que se bajara del coche para dejarle el vehículo a Fangio, o llamarlo como queréis, justicia divina. Moss se quedaba sin combustible, alejado de la posición de su equipo. Sin embargo, el Maserati de Piotti está raudo al rescate de Moss para empujarle literalmente hasta meta, donde el equipo consigue hacerle el repostaje antes de que Fangio le rebase. La segunda posición era ya más que suficiente para que don Juan Manuel Fangio sumase su cuarto campeonato del mundo, tercero consecutivo. Quizás el título más amargo, quizás el más glorioso, quién sabe. El hecho es que Collins regaló su título a su maestro, a su mentor, a su ídolo, a Juan Manuel Fangio. Esto dice mucho de Collins, pero también dice mucho de Fangio. Nadie haría algo así si fuera una persona que no sea admirada tanto fuera como dentro de la pista, por compañeros y por rivales. Dos grandes pilotos, dos grandes personas que lucharon y lamentablemente uno de ellos no pudo lograr los frutos de su trabajo. Y este es Peter Collins,
que fallecía lamentablemente a mandos de su Ferrari en el Gran Premio de Alemania de 1958. Gran Premio que ganó su amigo íntimo Mike Hawthorn. El día en que perdía la vida Collins, debutaba para la Fórmula 1 nada menos que un jovencísimo Bruce McLaren. Peter Collins, un personaje único en la historia de la Fórmula 1, un personaje maravilloso, un personaje lleno de carisma, y desde ese año 1956 como el más generoso piloto de todos los tiempos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta maravillosa historia. No sé si la conocíais o no. Yo sé que en el GPK se comentó hace tiempo, pero bueno, quizá no se ha profundizado tanto. A mí me parece increíble que alguien pueda ceder su título del mundo de Fórmula 1 a su ídolo, a su maestro, a su mentor. Esto dice tanto de estas dos personas que es que faltan las palabras. Si Fangio no hubiese sido este piloto genial, esta persona excepcional, este único personaje, ¿quién le iba a dejar un título? Creerme que es que esto dice mucho también de Juan Manuel Fangio, pero sobre todo de Peter Collins. Qué grandeza en estos tiempos en los que la muerte acechaba en cada curva. Todos los años morían 3 o 4 pilotos del campeonato, amigos, compañeros y rivales, caballeros al volante que luchaban, competían, se reían de la vida, se reían de la muerte. Me parece una de las historias más increíbles de la Fórmula 1 y del automovilismo en general. Y quería compartirla con vosotros para finalizar este año 2018. Un año difícil para este podcaster. Un año en el que el podcast ha crecido. Y ha crecido en todos los aspectos. Espero que en calidad, y seguirá creciendo en oyentes, porque me gustaría que si os ha gustado la historia, la compartierais. Este podcast se hace gratuitamente y libremente, con el único objetivo de fomentar el amor por el automovilismo, el amor y la pasión por estas historias que han hecho grande este deporte que tanto amamos. Después viene una historia, un off-topic que he grabado y bueno, que espero que sirva para conocer un poquito más a este podcaster y bueno, pues el proyecto de Historracing. Me hubiera gustado grabar más a menudo y sobre todo en estos 2 últimos meses en los que, como sabéis, pues por problemas de salud de mi padre no puedo, apenas tengo tiempo para dedicarle al podcast, grabar más profundamente otras historias, incluso otros podcasts que tenemos lanzados con otros invitados, pero es que ahora mismo me es imposible. Así que os he querido traer esta pequeña pero conmovedora historia. Ahora vais a escuchar un audio que grabé en el coche, así que el sonido será muy mejorable, pero quiero como regalo de Navidad que conozcáis un poquito más la historia de Historracing y de este podcaster. Si no te interesa este off topic, para aquí el episodio. Y si, bueno, quieres saber un poco más, pues después de esta entradilla, continúa. Gracias por escuchar Historracing. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, que en Twitter como @Historracing, en Telegram. En el grupo que tenemos en la descripción tienes el link para apuntarte. En YouTube tenemos canal de YouTube donde subo los audios sin música y sin nada, solamente pues para que tengáis un medio más para escuchar Historracing.
y en nuestro mail historracingpodcast@gmail.com, donde podéis contarme lo que queráis. Este podcast se hace libre y gratuitamente para la divulgación y el amor por el automovilismo. Felices fiestas y gracias por escuchar Historracing. Hola, segunda parte de este podcast de fin de año del año 2018. La verdad es que después de la historia que os he contado sobre Peter Collins, pues que no era lo que tenía pensado, las cosas como son, pues se me ocurrió hacer un conozca a su podcaster. Bueno, pues mi padre lleva en el hospital ya 45 días y la verdad es que esto no era lo que yo esperaba para el último programa del año 2018. Tenía previsto una serie de 4 capítulos, bueno, 3 o 4, no estaban seguros, sobre la batalla del siglo en el automovilismo. Pero bueno, ahí la tengo medio preparada y se quedará para otra ocasión. La verdad es que en los hospitales chupan la energía de una manera que no es ni medio normal. Y después de estar muchas horas en el hospital, lo que menos me apetecía era ponerme a grabar absolutamente nada. Así que bueno, pues en este capítulo no quería acabar el año sin que tuvierais vuestra ración de historia del automovilismo. Así que esta segunda parte es como complemento de esa primera. Así que se me ocurrió un off topic. Conozca a su podcaster, en este caso a mí, y al proyecto de Historracing. Así que lo que os voy a contar ahora son, bueno, pues curiosidades sobre mí, sobre mi persona, sobre el podcast, que a lo mejor os interesan. Llevamos ya año y medio con vosotros. Cada vez vamos siendo más escuchas, más oyentes. Cada vez recibo pues más feedback de vosotros y os lo agradezco. Así que quizás también os interesaría pues conocer un poco más sobre el proyecto de Historracing o sobre mí mismo. Así que si no te interesa absolutamente nada, lo puedo comprender porque soy una persona de lo más aburrido que os podéis echar a la cara. Pasa para adelante y que tengas un feliz año 2019. Pero bueno, pues si te interesa, quédate porque os voy a contar curiosidades del podcast, curiosidades sobre mí y no sé, datos sin importancia alguna, pero que a lo mejor, pues bueno, tenéis cierta curiosidad. Así que, venga, si os interesa, comenzamos esta segunda parte. Como todos sabéis, mi nombre es Carlos. Tengo actualmente 45 años y resido en un pueblo a las afueras de Madrid, en la zona suroeste, lo que obliga a que no tenga que entrar a Madrid prácticamente casi nunca en hora punta, si no sería imposible, y la verdad es que odio vivir en una ciudad como Madrid. Sí, lo odio porque odio el estrés de la ciudad, todas las cosas malas que tiene una ciudad, realmente me echan mucho para atrás, y mi ilusión es en cuanto, bueno, pues nuestros padres falten y mis suegros y tal, pues venderlo todo e irnos a vivir a la zona de la sierra, a un pueblo, porque me gusta el ambiente rural, sí. Quizás es que sea un poco solitario o quizás es que me guste un poco más la libertad del campo, pero añoro vivir en un sitio mucho más tranquilo del ya tranquilo sitio donde vivo. Así que esa es mi ilusión. No aspiro a grandes cosas realmente. Una casita como la que tengo ahora, un poco de terreno para que los perros corran a su gusto y ya está. No quiero ni piscina ni lujos asiáticos. Soy una persona bastante, digamos, pues austera o normal, ¿no? O sea, no tengo grandes lujos, no me hacen falta grandes lujos para vivir y ser feliz. Así que una vida en el campo con una buena conexión de internet creo que sería más que suficiente. Como sabéis, soy fotógrafo. Bueno, cuando uno es fotógrafo, pues es casi como ser piloto, que pilotas cualquier cosa que tenga ruedas.
y necesitas una pequeña adaptación. Bueno, pues en mi caso soy fotógrafo y como fotógrafo fotografío prácticamente cualquier cosa para la que me contraten. Desde bodas o tema social, que lo hago mucho, hasta temas de empresa. Para ello pues tengo 2 páginas. Foto Carlos Castillo, que ya la conocéis porque os digo que la podéis visitar en cada episodio, donde tengo fotografía y videografía social, y Fotógrafo Corporativo, donde tengo fotografía y vídeo de empresa. Son 2 campos completamente distintos, pero bueno, pues ahí está. ¿Cómo estoy? Al límite. Estoy al límite de mis fuerzas como trabajador autónomo en este ingrato país para estas cosas que es España. No recibimos ninguna clase de ayuda, ninguna clase de trato. Nos tratan como auténticos apestados para todo. Somos la máquina de sacar dinero del Estado. Y yo ya no aguanto más. No aguanto más. La enfermedad de mi padre tampoco es que ayude. Llevo 45 días prácticamente sin poder trabajar y los pagos siguen. Tienes que seguir pagando tu cuota elevada de autónomos, que en el menor de los casos son 280 euros, y este año encima no la suben. Yo ya no puedo más y yo creo que el año que viene no voy a poder seguir ejerciendo de lo que me apasiona, la fotografía. Sí, es así de triste, pero este país es así. Y no sé, todavía no me lo he planteado mucho, pero posiblemente me ponga a buscar trabajo al año que viene, pues porque realmente uno ya se cansa de todo y estoy cansado de solo pagar y solo pagar para no recibir absolutamente nada a cambio. Así que, bueno, la verdad es que esto es la realidad que tengo hoy día. Así que, bueno, no quiero amargar la existencia con esto, con mis problemas, pero bueno, que lo sepáis que es así. La verdad es que la fotografía me apasiona, así que realmente es muy triste. Lo que me ha ayudado a ganarme la vida prácticamente los últimos 10 años, pues que ahora mismo pues empiece a pensar que ya no voy a poder dedicarme tanto a ello, profesionalmente a ello, ya que, bueno, pues sabemos lo que pasa en este país. Así que, bueno, seguramente más de uno de vosotros está en mi misma situación en su sector o en su mercado, más si sois autónomos o conocéis a algún autónomo. Así que, bueno, esa es la triste situación. La verdad es que siempre he tenido pasión por el mundo del automovilismo, y esta pasión no ha sido por casualidad. Me la inculcó mi tío José. Mi tío José vivía con nosotros, ya que es el hermano pequeño de mi madre, y eran huérfanos, y bueno, cuando mi madre se casó con mi padre, mi tío se vino a vivir con nosotros, y desde que nací yo, pues él fue como ese hermano mayor, aunque me sacara 20 años, pues era el hermano mayor, que me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó a pronunciar con las revistas del motor, ya que él era un auténtico apasionado del mundo del motor, y él fue el que me inculcó esto. Yo no sabía quién era Kini, no sabía quién era Santillana, pero sí sabía quién era Antonio Zanini, quién era Niki Lauda o quién era Jorge de Bragation. No sabía a lo mejor si el Celta de Vigo jugaba en primera, en segunda división, si el Sporting de Gijón era tal o cual equipo. En cambio sí sabía quién era Ferrari, quién era McLaren, quién era el equipo oficial SEAT, o que el equipo Lancia, con los Lancia Stratos, había proclamado campeón del mundo de Fórmula 1. Eso sí lo sabía, pero el resto de cosas, bueno, pues eran menos interesantes para mí. Aunque soy del Atlético de Madrid, soy socio del Atlético de Madrid, como del Automóvil Club de Guadalupe, el circuito antiguo de Alcañiz. Así que bueno, son 2 cosas que bueno, están ahí. Soy del Atlético de Madrid, muy aficionado al Atlético de Madrid. Pero fue mi tío José, el que me inculcó el amor por el automovilismo, el que me llevaba en el maletero del Sincan 1200 a ver la Fórmula 1, a ver los rallies, a meterme entre los coches, entre motores, el que me llevaba cuando participaba en algún slalom o en alguna prueba de los 70, y iba yo y me quedaba embobado viendo los coches, el olor a gasolina. Eso se te queda desde pequeño. Y luego cuando creces, pues no dejas de ser aficionado.
Aunque es cierto que, bueno, pues a veces he estado un poco alejado de esta afición por salud mental, ya que, bueno, pues necesitaba evadirme o dedicar mi tiempo, mi esfuerzo a otras cosas, porque realmente me gusta tanto que sería capaz las 24 horas de estar enganchado al mundo del motor en todas sus facetas, porque es que me gusta todo lo que lleve un motor y 4 ruedas. Quizás por eso así empezó el proyecto de Historracing, como manera de dar rienda suelta a esta pasión por el mundo del automóvil, y sobre todo por el mundo del automóvil que siempre había conocido yo, un automovilismo más clásico, más de mecánica y menos de electrónica, más de piloto y menos de máquina, más de manos y menos de electrónica. Así que casi así, sin querer, nació el proyecto de Historracing. Yo soy gran escuchante de podcast. Cuando procesas fotografía, muchas veces cuando estás trabajando, yo estoy escuchando podcast. En mis podcasts puede haber 200 podcasts distintos y de distintas temáticas. De historia, de tecnología, de productividad, podcast random, muchísimos podcasts. Y uno de los que soy escuchante, admirador y todo es del gran GPcast del gran Charlie GP. Un programa que os llega cada semana gratis. Gratis. Eso tenéis que valorarlo. Un programa que nos trae una información y un compromiso por parte de sus integrantes digno de programas de radio que de pago, ¿vale? Así que eso, valorarlo. Y nos lo dan gratis. Bueno, pues en el GPK Charlie siempre tenía esos 5 minutos de historia del motor, ¿no? Donde ilustraba sobre algún acontecimiento pasado. Esto me dio pie al proyecto, ¿no? Yo también soy un gran escuchante de Histocast, programa de historia famosísimo, ¿no? O de Memorias de un tambor, o de Casus Belli podcast, ¿no? Podcast de historias bélicas, de historia del pasado, ¿no? Así que se me ocurrió hacer una especie de Histocast, pero del motor. Para ello, pues solicité a Charlie ayuda, ¿no? Y decirle que, bueno, que me gustaría que él fuera parte de este proyecto de Historracing, ya que en el fondo la idea era suya, no era mía. Y él me dijo que no podía atender a tantas y tantas cosas, y lo entiendo perfectamente, ya que solamente el que hace un podcast sabe la de tiempo y recursos que te consume hacer esto. Y lo hacemos como afición, lo hacemos de una manera desinteresada y lo hacemos gratis, en un mundo en el que ya prácticamente nada queda gratis. Así que me dijo que me iba a ayudar en todo lo que pudiera, pero que no. Me dio el contacto de unas cuantas personas que podían estar interesadas y que podían ayudarme, pero evidentemente todas estas personas tenían otros proyectos y estaban demasiado liados como para permitirse dedicar tiempo a esto, y creerme que lo entiendo. Así que hubo un tiempo que pedí ayuda por Twitter, cuando, claro, en el fondo no tenía, yo creo que ni 50 o 100 seguidores, para hacer conmigo el programa o el proyecto de Historracing. Y realmente contestaron varias personas, pero realmente el que se puso en contacto conmigo fue Dinesh, que los primeros episodios estuvo aquí conmigo. Se unió desde el principio al proyecto de Historracing. Lo que pasa es que luego pues la vida pues se complica y bueno, pues el proyecto de Historracing no pudo continuar con él. Así que desde aquí, gracias Dinesh por esos primeros episodios. Sé que nos escuchas cuando puedes, así que nada. ¿Por qué quería una persona? Pues porque, bueno, se me hace más fácil escuchar un podcast que sea dos personas hablando, ¿no? Uno que se dé la réplica al otro, una persona que le cuente a otra la historia y la otra las preguntas, o entre los dos contar las preguntas. Por eso siempre intento traeros a alguien que pueda aportar luz sobre un tema. Lo que pasa es que, claro, adaptarte a horarios, adaptarte a, bueno, pues una serie de cosas hacen que muchas veces pues tengas que salir solo al aire, como esta vez. Al principio yo creía que eran un auténtico rollo los podcasts en los que yo estaba hablando.
del Histocast del motor pasaba a ser a unas memorias de un tambor del motor. Otro podcast, Memoria del Tambor, del que soy absoluto fan. Pero claro, yo no tengo la capacidad de hablar de José Carlos, ni tengo quizás los conocimientos sobre la materia de José Carlos. Yo tengo que prepararme muchísimo los temas sobre los que voy a hablar. Muchos los conozco, pero los conozco de oídas, los conozco de pasada, no los conozco a fondo como me gusta prepararme los podcasts. Así que poco a poco empecé a perder el miedo y empecé a grabar yo solo. Mi sorpresa fue cuando este otoño me junté con un escucha que también tiene un podcast del motor. Bueno, colabora en un podcast del motor desde Bose. Me junté con Juan y Juan me dijo que, bueno, era gran admirador de Historracing y que le encantaban los podcasts en los que yo lo hacía solo, que no tuviera ningún reparo, que estaban quedando bien y que él los disfrutaba tanto o más como los otros. Y eso realmente, creerme, que me ayudó muchísimo. Gracias, Juan, por tus palabras de ánimo. Y bueno, pues esto casi me hizo perderle el miedo. Así que seguirá combinando Historracing esas dos modalidades: podcast acompañados con algún experto de alguna materia o gente que pueda aportar, y podcast en los que os dé la chapa yo, con esta verborrea que no tengo, o esta labia que me falta, o esta falta de vocalización que muchas veces tengo, porque realmente tengo una lengua de zapato a veces que yo mismo me sorprendo. Como tantas veces os he dicho, Historracing va a ser gratis para sus escuchas siempre. Para mí esto es un hobby que realmente me encanta, porque me encanta empaparme de historia del motor. Como os digo, muchas historias yo ya las conozco, pero no las conozco a fondo. Me fallan fechas o datos, así que me pongo a investigar a fondo sobre un podcast. ¿Cuánto tiempo tardo en hacer un podcast? Bueno, pues hay podcasts que tardo 3 días y podcasts que tardo meses en preparar. Empiezas buscando información, muchas veces tienes que ver vídeos, tienes que ver reportajes, incluso documentales que hay al respecto, leer mucha información, mucha de ella está en inglés, y bueno, hacerte una composición del lugar antes de grabar. Luego empiezas a grabar y muchas veces tienes un guión donde vas siguiendo unos pasos, y muchas veces escribes un guión para leerlo cuando estás, yo que sé, más locuaz o algo. Y bueno, pues la verdad es que luego la grabación pues a veces falla y no es tan fluida como la que quiero. Pero bueno, pues vas grabando y voy grabando por partes. Por ejemplo, el último podcast publicado antes de este, el de Marqués de Portago, lo grabé en 7 jornadas. Sí, 7 días grabando 5 o 10 minutos cada uno, y luego pues lo mezclé y lo intentas editar. Como veis, es un trabajo bastante arduo, y aún así todos los podcasts tienen sus pequeños o grandes fallos. Os voy a explicar cómo grabo un podcast. Venga, un podcast de Historracing. Pues nada, preparo el tema. Imaginaros como el de Peter Collins. Me he visto 2 reportajes de unas 2 horas cada uno. Me he leído unos 4 artículos distintos, 2 en castellano y 2 en inglés, sobre el tema de Peter Collins y de Fangio. Así que más o menos ya tengo clara la idea. Esto también venía, como en el podcast pasado de Portago, pues también venía como complemento. Así que bueno, más o menos el tema lo tengo. Decido un día por la noche ponerme a grabar y empiezo a grabar. Me equivoco, paro la grabación, borro eso, continúo grabando hasta que, bueno, pues dejo de grabar, pues porque ese día no puedo grabar más o porque solo he podido grabar esos minutos. Al día siguiente escucho lo que he grabado y retomo lo que he grabado. Así, cuantas veces sea necesario hasta terminar el podcast. Una vez que termino el podcast, normalmente pues suele ser la última hora del día, justamente antes de irme a dormir. Así que lo comprimo y lo subo a Telegram. Al día siguiente
Yo me suelo levantar muy temprano y me suelo ir a andar. Cada día ando de en torno a 8-10 kilómetros. Me pongo lo que he grabado y empiezo a escuchar fallos y más fallos. Me he equivocado en una fecha, me he equivocado en un piloto o en una entonación, me he equivocado en un montón de cosas. Voy apuntando el tiempo y el error. La noche siguiente abro otra vez el proyecto y voy corrigiendo todos esos errores que he oído. Parece que tengo un audio limpio, pero normalmente no. Tengo que poner fechas que me he equivocado, así que tengo que decir, imaginaros, Peter Collins, 1956. Ferrari Lancia D50. Porque a lo mejor me he equivocado y he dicho otras cosas. Bueno, pues luego esos cachos de audio tengo que ir pegándolos donde me he equivocado y ponerlo claro. Evidentemente la entonación no es la misma, ni el tono, pero bueno, ahí se queda. Lo corrijo. Y ahora es cuando empiezo a meter los paisajes sonoros. Paisajes sonoros que me enseñó el gran Eduardo Collado. Eduardo Collado es un podcaster de tecnología que tiene su propio podcast, Eduardo Collado, una persona que yo admiro mucho y que tengo la suerte de conocer. Bueno, pues Eduardo empezó a grabar él con una grabadora, pues sonidos cotidianos, la calle, el autobús en el que bajaba a Madrid, el ruido del bar, y los metía en su podcast y les daba un tono así especial, de calidez. Así pues no tenía que meter música, porque no siempre la música de fondo es lo mejor para el podcast. Y bueno, pues como la música no siempre es lo mejor para el podcast, y yo al principio sí metía música, muchas veces, o a veces meto música, ¿no?, para dramatizar la situación, pues los paisajes sonoros es una gran idea. Así que al principio pues grabé sonidos de, pues no sé, me fui al Jarama y grabé durante una jornada un montón de audios, de curvas, de coches, de modelos, ruido de fondo. Pero también he descubierto que estos ruidos pues cada vez tienen que tener algo que ver con el podcast. Luego os comentaré más curiosidades al respecto. Bueno, pues meto estos ruidos, añado los clips de audio que tenga preparados, pues de lo que tenga que poner, del coche o de una entrevista o de lo que sea. Meto las cabeceras, comprimo y vuelvo a subirlo a Telegram. Y lo vuelvo a escuchar y creedme que vuelvo a encontrar errores. Si son muy de bulto, los corrijo, y si no, bueno, pues ahí los dejo. Pero todos los audios tienen su pequeño error. En el fondo, es un podcast amateur. Esto se hace gratis porque quiero y porque me gusta compartir con vosotros estas historias. Así que me vais a perdonar, pero ya en ese aspecto decido que no puedo editarlo más y que no pueden esperar más mis oyentes, y subo al feed el audio, y el audio se empieza a distribuir. Al principio éramos poco más de 50 oyentes, después llegamos a los 100, poco a poco doblamos y fuimos 200, incluso hemos llegado a 500 oyentes. Bueno, pues ahora estamos entre 500 y 1000 oyentes más o menos por capítulo, cosa que me hace pues bastante feliz. Me gustaría llegar a muchísimos más oyentes. Hay podcasts de amigos míos podcasters como el de Majosan que tienen 10 veces más escuchas que este podcast, pero bueno, poco a poco. Realmente yo grabo igual para uno que para 10.000. Así que como es un proyecto que yo no gano nada con ello, es un proyecto que me encanta, pues bueno, pues ahora somos 500, 1000, pues quién sabe si dentro de un año podemos ser 2000 o 3000 escuchas. Así que no me pongo límites, pero tampoco, pues bueno, pues pasa nada. Realmente el automovilismo ya en sí es algo de nicho, el automovilismo deportivo aún más, y automovilismo histórico deportivo pues aún más. Así que sin prisa, pero sin pausa. En los podcasts siempre hay huevos de Pascua, siempre hay cosas que tienen relación con el podcast dentro, escondidas, para que quien lo sepa apreciar lo escuche, y el que no, bueno, pues ahora quizás pongáis más atención a veces a algunas cosas. Por ejemplo, el tema de entrada es un tema del grupo Whitesnake. Whitesnake es uno de mis grupos favoritos, aunque no es mi grupo favorito.
Y bueno, pues tiene una canción que se llama This Is Love, que todo el mundo conocéis. Y esta canción me encanta de toda la vida. Y bueno, pues es una canción que me daba pie a decir, bueno, va a entrar en los podcasts, ¿no? Realmente el sonido del coche, el olor a la gasolina, esto es el amor por el automovilismo, ¿no? Es lo que simboliza. El tema de salida es también del grupo Whitesnake y es estilo The Night, ¿no? Es un tema mucho más cañero y desde que lo pongo es de a partir del minuto 2, ¿no? Que es cuando la canción gira, ¿no? Y da ese tono un poco más místico y metalero, ¿no? Que tiene, y la pongo. Ambos temas no pongo los originales, pongo versiones de estos temas para que, bueno, pues los copyrights y todas estas cosas tan de moda pues no nos crujan. Y más ahora que voy a subir, o que estoy empezando a subir los audios a YouTube, pues para tener ahí un canal más con vosotros. Así que eso por un lado. Luego, pues el tema de los primeros, o el que grabé como entradilla, es bueno, pues el sonido de un Ferrari 312, el que suena tanto dentro como fuera. Un Ferrari 312 es el que nos da pie a la entrada a los podcasts donde hablo de coches de circuito. Y un Renault Alpine A110 es el que nos da entrada a los coches de rally. Pero esto lo cambio de vez en cuando, o casi siempre. Y siempre intento poner un vehículo que tenga relación con el podcast del que hablo. Así que, por ejemplo, en el podcast de Esteban Belov, retraumático, Belov, mira, Belov, no Veloz, Belov, pues suena un Porsche 956 como el que condujo Esteban Belov. En el de Marqués de Portago, el que suena es el Ferrari 335 SS del propio Marqués de Portago. En este podcast, el que va a sonar es un Lancia Ferrari D50. En el de Carlos Sainz sonaba el Toyota de Carlos Sainz. Siempre intento que tenga que ver algo con el podcast. En los paisajes sonoros, últimamente hago lo mismo. Encontré un audio de August cuando estaban pasando los coches de Sport prototipos como el 956 y similares a los que corría Belov. Así que metí ese audio de fondo para ilustrar ese episodio. En el episodio de Marqués de Portago, el audio que suena de fondo, el sonido que suena es de una Mille Miglia. Alguien puso una cámara con un micrófono al paso de los coches, y ese es el paisaje sonoro que suena en el podcast. Me gusta que tenga que ver algo con el podcast, así que siempre intento meter algo que dé ese valor al podcast. Así que si no os habéis dado cuenta, o si no lo sabíais, bueno, pues ahí os lo digo. Esto también hace que el trabajo de edición aún sea un poquito más complicado, pero bueno, creo que merece la pena y que va quedando un poco mejor. Si también habéis observado que como poco a poco voy intentando mejorar no solo la calidad del audio, sino la calidad de los contenidos, intentar hablar yo mejor, tener mejor dicción, intentar corregir menos, tener menos tic, que tan desagradables son y que muchos borro, pero muchos también se quedan. Así que, bueno, poco a poco. Como os digo, esto se hace gratis. Y sí, me gustaría monetizar el podcast. Por supuesto que me gustaría monetizar el podcast. ¿Qué te voy a decir? ¿Me gustaría vivir del podcast? Pues claro que sí, pero eso a día de hoy es imposible. En España lo pueden hacer contadísimos podcasts con los dedos de una mano. Y con podcasts en los cuales, bueno, pues son podcasts con muchísimos oyentes y que luego sus oyentes son capaces de donar dinero por la escucha, y que luego patrocinadores son capaces de poner dinero. Yo, como os he dicho, si algún día tengo que monetizar mi hobby, que es este, pues sería sin que costara a mis oyentes un solo euro. Así que si alguien quiere patrocinar Histo Racing,
Fijaros, esto sería ideal para industrias del motor, ya que todos los oyentes de Histo Racing son apasionados del mundo del motor. Nadie me escucha por mi voz bonita, nadie me escucha por las historias que cuento, no. Los que me escuchan son porque les gusta y viven el automovilismo y el automóvil. Así que mis 500.000 oyentes son apasionados de esto, así que sería ideal para patrocinar pues cualquier empresa dedicada al mundo del motor o que tenga que ver con esto. Por eso me sorprende cada día cuando me rechazan ciertas empresas de comunicación y bueno, no se dan cuenta que mis oyentes son sus clientes, no son mis clientes, son los suyos. Y me sigue sorprendiendo. ¿Por qué os digo esto? Por ejemplo, hace poco hubo en Madrid un evento, el espíritu del Jarama. Un evento que se adapta perfectamente a la temática de este podcast. Yo me puse en contacto con los organizadores. Hola, soy Carlos de Histo Racing, podcast amateur dedicado a esto. Me gustaría más información del proyecto y me gustaría, por favor, que me acreditarais como prensa para contarle de primera mano a mis oyentes en qué consiste el espíritu del Jarama y poder traeros pues lo que fue, cómo se organiza, qué coches hay, poder traeros un álbum de fotos de esas que me gustan a mí, ¿sabéis? De esos detalles, no del coche en general, sino a lo mejor de lo que se ve dentro, de piezas del motor, no sé, poder acercarme un poco más a los coches, no como un público en general, porque creedme que no es por no pagar la entrada, yo pago gustosamente la entrada, es por poder acercarme un poco más a esos vehículos para poder contároslo de primera mano. Y quién sabe si al año que viene allí en el espíritu del Jarama hubierais ido 1, 2 o 20 a verlo, con lo que yo os hubiera contado. Su respuesta no dejó de sorprenderme, ya que me dijeron que solo tratan con profesionales. Yo no me considero periodista, no pretendo serlo. Admiro a todos los periodistas del motor que malviven de esta ingrata profesión que es el periodismo, pero creerme que me sorprendía la respuesta. Yo se lo comenté a un periodista del motor de verdad y me dijo que se lo hubiera dicho a él, que me hubiera acreditado por tal o cual medio y ya está, pero creerme que no tengo ninguna necesidad de hacer eso. Las empresas, y me sorprende que una empresa de comunicación como es la que organizaba eso no se dé cuenta que realmente mis oyentes son esos. Más si cabe cuando se organizó ese día o ese evento en el fin de semana, salían en Madrid Directo, en España Directo, intentando pescar gente, ¿no? Pescar gente y llevaban a periodistas que no sabían ni lo que estaban viendo, ni el vehículo que estaban, ni la exhibición realmente que estaban asistiendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, todos los que escucháis este podcast hubierais estado interesados en ese evento. Me sorprendió mucho. Pero bueno, también me sorprendió hace poco, ¿no? Cuando ves como una empresa de comunicación como la que debe llevar a Teo Martín sus cosas, yo me dirigía a ellos en los mismos tonos. Hola, soy Carlos del podcast Histo Racing, bla 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 bla. He visto por televisión que ya habéis abierto el MSI, el Instituto del Motorsport en España. Una cosa realmente única, apasionante y excepcional. Y desde aquí quiero dar las gracias a Teo Martín y a todo su equipo por esa apuesta. Yo en eso vi que ahí la colección de coches de Teo Martín estaba allí está ahí en ese recinto que está realmente muy cerca de mi casa. Bueno, pues yo me puse en contacto para que me acreditaran, para ir a ver la colección de coches y contaros de primera mano pues lo que allí se ve, ¿no? Pues mirar, aquí están los coches del Campeonato de España de Turismos, aquí podemos encontrar este modelo, ¿no? Y contaros para que cuando lo abran al público, porque lo abrirán al público, sepáis lo que vais a encontrar ahí y quién sabe ir, o incluso para dar a conocer el instituto, publicidad gratis. Creedme que todos los que escucháis esto es algo que os interesa. Bueno, pues su respuesta es que cuando abran al público ya me avisarán. Una empresa como Teo Martín no se da cuenta que
mis 500, mis 1000 escuchas están interesados en eso. Luego los ves exactamente en las noticias, en los telediarios de Madrid Directo, de España Directo. Llevan a un periodista random que no sabe lo que está viendo, ni el coche que está viendo, ni lo que es el motosport. Me sorprende muchísimo, porque estas empresas de comunicación son empresas muy importantes. Ellas, mejor que nadie, deberían saber el valor que tiene un podcast de nicho como este, un podcast que solo escucha los interesados en ese tema. Así que créanme que eso me crea bastante, pues no sé, desazón, ¿no? Es decir, si estas empresas de comunicación no se dan cuenta, ¿quién se va a dar cuenta de esto? Nadie, ya os lo digo yo, nadie. Por eso veis en muchos podcasts que los patrocinan una casa de colchones, unos chicles, cosas de esas. Bien, vale, todos comemos chicle y todos dormimos, pero realmente un podcast de historia del motor lo podía patrocinar perfectamente, pues no lo sé, aceites para coches clásicos, incluso algo del motor, porque ¿entendéis? No solo este podcast, cualquier podcast de los muchos que hay en el que se dedican al motorsport. Pero no. Así que la monetización es inviable. Así que si algún día la hago, creedme que a vosotros no os va a costar absolutamente nada. Y si un día no puedo seguir con este proyecto, os lo diré. Mirad, me es imposible seguir con este proyecto. No, hasta aquí he llegado. Y no pasará nada, porque esto se hace gratis por el amor al automovilismo y el amor a la divulgación. Bueno, más curiosidades sobre mí, sobre mi persona. ¿Cuál es mi coche actual? Bueno, la verdad es que he tenido muchísimos coches. Tuve una época de mi vida que a lo mejor cambiaba de coche cada 6 meses. Sí, la juventud alocada, ya sabéis. Pero bueno, mi coche actual, o mi coche que más uso actualmente, tengo 2 coches. Bueno, pues el que más uso es el Toyota RAV4. También tengo un SEAT 600. Y también tengo un Peugeot 407. Pero el que más uso es el RAV4. Hasta hace poco tuve un Mercedes 500 CL de 2002. Un coche, un V8, y bueno, un coche muy cómodo, un coche que va muy rápido, pero que también no es nada divertido de conducir. He tenido coches. He tenido un Porsche 911. He tenido, sí, un 997. Aunque el que yo quería tener es el 993. He tenido un E36 M3 descapotable. He tenido un Range Rover. Pero el que tengo ahora es un Toyota RAV4 de gasolina, y la verdad es que estoy muy contento con él. Es un coche que me lleva a todos lados, que se mete por todos lados y que realmente se queja poco. Aunque ahora tengo otros proyectos, porque el 600 ahí va a seguir. Pero creerme que en meterse en un 600 una persona de 1,91 y 120 kilos como soy yo, pues es a veces un poco difícil. Así que estoy buscando un pequeño proyecto o un pequeño coche para hacer un proyecto. Tengo varios entre manos, porque a mí conducir es una cosa que me relaja y me apasiona mucho. Así que quiero pues un cochecito para cuando esté un poco estresado, sacarlo y irme, pues no sé, a hacer una carretera de montaña o hacer una carretera secundaria desde Plasencia a Soria, de Soria a Huesca, de Huesca a Guadalajara o de Guadalajara a Madrid. Y bueno, la verdad es que tengo varios coches así en mente. Venga, os lo voy a decir. A ver qué ideas me dais vosotros. Tengo en mente un Renault 5 TS. Puede ser un buen coche para ese proyecto. También un SEAT 127 Crono, o el Fura Crono, mejor dicho. Un coche muy raro, que solo estuvo 2 años y que bueno, es un 127 con el motor 1430 con una estética un poco más moderna. También me encantan los coches japoneses, así que había pensado en algún Toyota clásico de los 80, llámese Celica, llámese AE86, aunque estos hay muy poquitos, los Levin están muy cotizados y en España hay muy pocos. Los Celica de los 80 están muy bien.
y sería algo interesante, aunque tampoco descartaría el Celica del año 94, el de los faros redondos, ya que bueno, es un coche que ahora mismo puedes encontrar muy bien de precio y creo que es un coche que en el futuro va a tener un gran potencial. Tampoco descartaría un Renault 4, sí, el mítico Renault 4, el primer SUV, así que a mí el Renault 4 es un coche que me encanta y también sería algo interesante, así que ahí ando mirando y bueno, poco a poco, lo que tiene que ser es barato y bueno, pues cumplir una serie de expectativas. Cosas que me gustaría hacer, mira, me gustaría probar el drift. No lo he probado y me gustaría probar el drift. Así que, bueno, sí, sé derrapar y sé controlar un trompo y sé hacer cosas de esas. Pero driftear es una cosa que aún no he hecho así y es una cosa que me gustaría hacer. Así que ahí lo dejo. Otra cosa que me gustaría hacer este año, si el mercado laboral me lo permite, es ir a Le Mans. Y es que Le Mans es esa mítica prueba en la que quiero ir. Y quiero ir por todo, ¿no? Para vivirlo, para sentirlo y para gozarlo. Así que normalmente junio es el mes de las bodas y siempre ando liado, pero bueno, no lo sé. Este año lo mismo, a lo mejor no estoy ni haciendo bodas. Así que a lo mejor puede ser un buen año para ir a Le Mans. Así que no lo sé. Ahí me gustaría ir a Le Mans. Nunca he ido y es una cosa que ahí tengo clavada, así que a lo mejor este año podría ser un buen año. ¿Cuáles son mis coches favoritos? Bueno, pues yo creo que tengo varios coches favoritos, no tengo un único coche favorito, pero quizás pues el Porsche 911 en todas sus variantes, el Nissan GT-R en todas sus variantes, el Range Rover en todas sus variantes, el Toyota FJ en todas sus variantes. Son coches que, no sé, para mí tienen un significado especial. Tampoco tengo un piloto favorito. Te puedo dar un puñado de pilotos que van desde Ari Vatanen, Ayrton Senna, Alain Prost, Fangio, Peter Collins, hasta pilotos más modernos, ¿no? Digamos, como Villeneuve, Belov. La verdad es que no puedo darte un nombre, un piloto, no puedo darte casi un nombre de nada. Tengo una lista de indispensables y esa lista cada día crece más. En lo que sí puedo darte un nombre es en mi circuito favorito, Spa. Sí, Spa es mi circuito favorito y desde que descubrí el Sim Racing, gracias a mi amigo Sergio Torrejón, aún lo es más. Cada curva, cada frenada es especial. Es el circuito en el que visualmente he disfrutado, el circuito que cuando lo visité me quedé boquiabierto y el circuito en el que quiero volver. Cada vez que me doy una vuelta virtualmente en ese circuito, la gozo. Y bueno, pues es el circuito donde más vueltas doy en el Sim Racing, y ya que conducir me relaja mucho y cuando estoy así con ganas de no sé, ya sabéis, pues cojo, me cargo el circuito en el Assetto Corsa y empiezo a dar vueltas con un Porsche 911 RSR, con un Nissan GT-R, con el que sea, y empiezo a intentar competir contra mí mismo, a bajar tiempos. Realmente desde que descubrí el Sim Racing es una actividad que me encanta y cada vez quiero dedicarle más tiempo porque bueno, pues lo disfruto bastante. Hace un par de fines de semana Sergio, mi amigo Sergio Torrejón, piloto de Sim Racing, me dejó las Oculus para que me metiera en Spa y después de 2 vueltas, un mareo de narices, aún lo disfruté mucho más. Así que desde aquí, gracias Sergio por descubrirme el Sim Racing. Bueno, pues no sé qué más contaros sobre mí. Soy maquero, sí. Desde hace más de 20 años soy seguidor y usuario de los productos de Apple. En concreto el Mac es ese producto que arrancarán de mis frías manos el día de mi muerte. Puedo vivir con un Android en vez de con un iPhone. Puedo vivir con, no sé,
con cualquier otra cosa, pero a mí no me pongas un ordenador con Windows nada más que para cargar el Assetto Corsa. El resto lo tengo que hacer en un Mac, y es que solo lo que hemos trabajado en Mac sabemos apreciar esas cosas. En verano me encanta el gazpacho y en invierno me encanta la sopa, pero mi plato favorito quizás sea el cocido madrileño. Aunque realmente no le hago ascos absolutamente a nada. Bueno, sí, a las alcachofas no las soporto. Así que si me invitas a comer, que no sea alcachofas. Soy un amante de los animales. Realmente, ahora mismo tengo 2 perros, aunque a la pobre Simona la vamos a tener que sacrificar en pocos días. 4 gatos. Y un tercer perro, que luego será segundo, porque Simona no creo que pase de estas fiestas, pues está en camino. Tengo un boxer con mezcla de pitbull, Simona, que es un chuchillo marca blanca, es decir, callejero, de pequeño tamaño, mitad mini pincher, mitad chucho, que ya tiene 18 años y bueno, tiene Alzheimer, pues como las personas. Ya hace tiempo que se le olvidó ladrar, apenas nos conoce y bueno, pues está haciendo sus necesidades en cualquier lado de la casa. Así que bueno, los veterinarios no nos saben decir si sufre el animal o no sufre. Así que creo que bueno, pues últimamente no se mueve mucho de la cama y ni sé que es capaz de quejarse, solamente quiere comer y beber agua. Pues creo que va a haber que tomar la difícil decisión de sacrificar a ese animal de compañía. Solamente los que habéis tenido que pasar por ese duro trance sabéis lo que eso significa. Así que para terminar este año, encima me toca esto ya lo pasé en el 2017 con Lola, una pastora alemana que nos acompañó durante 12 años, con su hermano Bruno 2 años antes. Y es que cuando fuimos a coger a Bruno y Lola a la protectora, íbamos a por Bruno solo, pero una vez allí nos dijeron que Bruno se había criado siempre con Lola, su hermana. Y claro, no los vas a dejar ahí, así que te llevas a los 2. Luego tenemos a Pepe y Pepa, que son 2 gatos que nos trajeron unas gatas que viven en el jardín de casa, que se llaman Grisita y Pardita. Y bueno, pues estas gatas, antes de poder cazarlas para castrarlas, nos trajeron una camada de gatitos, entre ellos pues Pepe y Pepa, que viven en casa con nosotros. Y el último que va a llegar va a ser nuestro perro Pistón. Y es que bueno, pues un amigo mío de Barcelona, Tomás, gran fotógrafo, pues su Jack Russell o su perrita Jack Russell pues se quedó preñada este verano de manera casual y tuvo 5 preciosos Jack Russell. Así que nosotros vamos a coger a uno y va a recibir el nombre de Pistón, por amor al automovilismo y a la Copa Pistón de Cars. Y es que los que no hemos tenido hijos, pues los animales son esa parte en la que volcamos nuestro, digamos, poder paternal. Los que tenéis animales sabéis lo que significan, así que no os voy a decir más. Soy un gran amante de los animales, aunque no soy vegano ni, no sé, animalista extremo de estos que no comprendo que el animal ahí, bueno, tiene su función y yo quiero que todos los animales sean tratados con dignidad y respeto en la vida y en la muerte. Jamás maltrataré a un ser vivo. Bueno, a un animal, que las plantas también son seres vivos. Sí, no me gustan los toros, pero los respeto. Como no me gustan tantas y tantas cosas de la vida. De política no voy a hablaros, pero quien me conozca un poco sabe de qué pie cojeo. Pero no voy a hablar ni gota de política. ¿Qué más queréis saber sobre mí? Ahí tenéis todos los métodos de contacto que ya sabéis y me podéis dejar preguntas. Yo creo que no soy absolutamente nada interesante. Yo os he contado
cositas sobre el proyecto de Historacing. ¿Hacia dónde va Historacing? Bueno, pues va a intentar contaros más y nuevas historias del mundo del motor, historias vividas y pasadas. El único podcast que os puedo asegurar para el año que viene es el de Ayrton Senna. El año que viene se cumplen 25 años de la desaparición de este mito e ídolo, con sus luces y sus sombras. Y en el mes de mayo quiero dedicarle el podcast a Ayrton Senna, a la figura de Ayrton Senna, a lo que fue Imola 94, lo que cambió, lo que decide y lo que divide el mundo de la competición, un antes y un después. Ese es el único podcast que os puedo asegurar para el año 2019. El resto está por venir. Gracias por escuchar Historacing. Felices fiestas. Y espero que el 2019 nos traiga a todos lo que el 2018 nos dejó. Estar atentos al canal de YouTube. El de YouTube sí. Pero al de Telegram. Al canal de Telegram. Porque estas navidades os quiero hacer un regalo audiovisual. Y solamente os lo voy a dejar en el canal de Telegram. En las descripciones de este podcast tenéis cómo acceder a él. Apenas publico, no quiero molestaros, solo se publican cosas con relación al podcast. Pero quiero aprovechar estas navidades para haceros un regalo audiovisual que espero que a muchos os guste y sepáis apreciar. Como os digo, gracias por escuchar Historacing. Gracias por estar ahí, por darnos todo el feedback. Si queréis ayudarnos, o nos donáis 1 millón de euros, o si no, solamente, realmente no, en serio, si queréis ayudarnos, ahora mismo la forma que más os podéis ayudarnos es dando visibilidad al proyecto, es compartiendo los episodios, pero sobre todo yendo a iTunes, perder 5 minutos en ir a iTunes y dejar una valoración y un comentario de 5 estrellas. Eso es lo que nos va a dar más visibilidad al proyecto de Historacing. Solamente con eso, con esos 5 minutos que perdáis de vuestra vida, realmente me estáis ayudando muchísimo más de lo que creéis. Como os digo, gracias por escucharme y espero que este off topic no os haya resultado totalmente insoportable. Felices fiestas y feliz y próspero año 2019.